Bueno, vamos a comenzar a profundizar temas importantes que han ocurrido durante esta jornada y por supuesto que la agenda internacional es la que nos convoca a esta hora. Durante la tarde el ejército nigeriano informó del posible rescate de 200 niñas y 93 mujeres, las que posiblemente se tratarían de las secuestradas hace más de un año por el grupo Boko Haram. Este grupo es un grupo yihadista nigeriano que tiene en jaque al gobierno de ese país, pero fuentes militares aseguran que las invasiones en el bosque de Sambisa, lugar de refugio de este grupo, podría significar el fin, ¿cierto?, de esta ofensiva, una información que no ha sido confirmada 100% desde este país. Queremos entender la situación que está pasando en Nigeria, queremos hablar del grupo Boko Haram y también de este secuestro de estas casi 300 niñas ocurrido hace más de un año, y es para eso que hemos invitado al analista Pablo Jofrea, que le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Pablo. Cristian, buenas noches. ¿Qué es el grupo Boko Haram y por qué ha hecho noticia luego de un año, cierto, del secuestro de estas niñas? ¿Por qué secuestran niñas un grupo yihadista como Boko Haram? Bueno, tú mencionabas que hizo noticia precisamente por el secuestro de estas niñas en abril del año pasado. Exacto. En abril de 2014, pero ya habían asesinado y quemado vivos 60 personas unos meses antes del 2014. Ya habían ejecutado una serie de acciones. Es un grupo que surge en el norte de Nigeria el año 2002. Cuando tú preguntas qué es Boko Haram es un grupo principalmente fundamentalista, un grupo de raíz sunita. Dentro de las corrientes islámicas es un grupo sunita, es un grupo que dentro de las corrientes sunitas se denomina takfirí o salafista, es decir, los más rigoristas, los más apegados al rigor del Corán, pero indudablemente alejados de lo que es el Corán para el conjunto de aquellos que leen y siguen el Corán. ¿Estaríamos hablando algo así como el Estado Islámico de África? Sí, incluso más, se adscribió a Estado Islámico, le juró fidelidad a Estado Islámico, porque precisamente comparte ciertos fundamentos, el establecimiento de un califato, por ejemplo. De ahí que hayan salido de Nigeria y estén desarrollando sus acciones en Chad, en Níger, en Camerún, que son países limítrofes de Nigeria. Salieron del norte de Nigeria, que es de mayoría musulmana. Nigeria es un tremendo país africano. El país poblado, más poblado de África. 160 millones de habitantes en 1 millón de kilómetros cuadrados, muy rico en petróleo, pero que tiene una diversidad y una multiculturalidad de envergadura. El norte es musulmán. La mayoría del norte es musulmán, el sur es cristiano y musulmán, y el sudeste es principalmente cristiano. Hay 3 grupos principales ahí culturales y étnicos que son la parte norte, que se llaman los Hausa Fulani. En el sur están los Yoruba y Igbo. Son los 3 grupos principales. Cada uno de ellos representa una cultura, una etnia y representa una forma de vida distinta. En el norte se desarrolla Boko Haram. Ahora, Pablo, tú mencionabas que es un grupo que se forma el año 2002. ¿Algo tienen que ver los talibanes? ¿Algo tiene que ver el atentado a las Torres Gemelas que ocurrió un año antes? No solo lo del atentado a las Torres Gemelas, tiene que ver con el surgimiento de grupos fundamentalistas en el conjunto de los países árabes, y aquellos que no siendo árabes tuvieron presencia de estos grupos salafistas o takfirí que te mencionaba yo. Y precisamente en Argelia, el año 90-91, surgen grupos fundamentalistas que son los que ganan la elección el año 90 en Argelia, que son reprimidos por el gobierno y el ejército argelino, y se desarrolla ahí toda una tendencia fundamentalista que dura hasta el día de hoy. Al-Qaeda del Magreb, por ejemplo, tiene su origen en el grupo islámico Jia. De esa época. Boko Haram, que la traducción al español vendría siendo como la educación de Occidente, está prohibida, o la educación de Occidente es pecado. O la pretenciosidad es anatema también. ¿Ya? En lengua Husani, que es la lengua del norte de Nigeria, significa más bien eso, más que la educación occidental. Es decir, todo tipo de educación. Para los grupos takfirí, todo tipo de educación es de un incrédulo, es un pecado, no puede ser. ¿Pero solamente con las mujeres? No, incluso con otras corrientes islámicas como los chiitas, por ejemplo. Para Estado Islámico, para Al-Qaeda en el Magreb, para Boko Haram, para Ansar al-Sharia, para Ansar al-Dine, Muyao, que son todos grupos fundamentalistas de África, cualquier
incrédulos, aquellos que no sigan sus posturas, son dignos de matar. Y estas niñas son cristianas, son cristianas. Y ese es su pecado. Ese no solo y están en la escuela. No solo un pecado, están en la escuela, por tanto están alejados de los rigores que emanan de su creencia, una creencia extrema por lo demás. El propio presidente electo nigeriano ha sostenido que representan un error del Islam, no son parte del Islam. Y precisamente las grandes críticas a grupos como Estado Islámico, Boko Haram o los que te mencionaba, el Shabbat en Somalia, cualquiera de ellos son grupos que en su pretensión rigorista de apegarse al Islam, por ejemplo, mencionan de que es un pecado y es un anatema el estudiar, hay que ser analfabeto. Entonces el secuestro de estas estudiantes obedece a esa creencia, a esa teoría. ¿Esa es la aplicación de la Sharia? Claro, pero una aplicación de la Sharia absolutamente alejada antojadiza de otras aplicaciones, porque tú tienes aplicación de la Sharia en otros países donde el Islam también tiene una fecunda presencia, como es Turquía o como es Indonesia, que son países donde las mujeres tienen presencia política, donde ha habido presidentas, primeros ministros. Quiere decir que el rigor con que aplican este tipo de doctrina los saca del cauce del Islam y los convierte más bien en extremistas, en terroristas. Perfecto. Estamos hablando de esta noticia que todavía no ha sido confirmada, pero sería bueno también que pudiéramos entender lo que pasó hace un año, este secuestro de casi 300 niñas que estaban en una escuela cristiana en Nigeria. Tengo entendido que es en el sur de Nigeria. En el norte de Nigeria. ¿Y por qué las secuestran? Las secuestran principalmente por esta filosofía, ¿no? El sostener de que las estudiantes, de sostener que los cristianos puedan tener una presencia en zonas donde ellos quieren aplicar la Sharia, implica su interpretación de la Sharia. Significa ejercer la yihad, ¿no? La guerra santa contra estos grupos. Yo insisto en el tema de que son extremos de creencia. En la historia de la humanidad ha existido este tipo de extremo incluso en los católicos. El concepto de fundamentalismo nace en los católicos, claro. No nace en el Islam. Entonces el fundamentalismo tiene que ver con llevar al extremo una creencia religiosa. ¿Por qué esta interpretación, cierto, extrema del Islam agarra o encuentra en el África subsahariana un caldo de cultivo, no así en el norte y tampoco en el sur, en el extremo sur? Hay un matiz ahí, Cristian, porque África habría que dividirlo en la África del Magreb, que comprende Marruecos, Argelia, Libia, Túnez. La que hablábamos el sábado por esta crisis de migrantes. Esa es la zona del Magreb. ¿Por qué se llama Magreb? Es la zona más hacia el oriente. ¿Ya? La otra se llama Mashrek, que es la zona del Levante. Ya, perfecto. Y Sahel, que es la zona al sur del Sáhara. Ya. O más conocido también como África subsahariana. La parte central. La parte central, la parte más desértica. La África negra. Más al sur podríamos hablar de la África negra, esa subsahariana, pero hay el Magreb, el Mashrek, el Sahel y el África negra profunda. En la zona del Sahel, la zona del Magreb, han surgido ya sea por la primavera árabe, ya sea por movimientos que han ejercido influencia en esa zona. Recordemos lo que te mencionaba de Argelia, eso es del año 90, no es la primavera árabe del 2011. Se empieza a crear, se empieza a cultivar ahí un resentimiento hacia Occidente, producto de las propias políticas occidentales en la zona. Estamos hablando de una zona que ejerció influencia y colonialismo Francia, Italia en su época, Alemania e Inglaterra. Inglaterra en Nigeria, por ejemplo. Francia en Marruecos, en Mali, en Túnez. En Libia estuvo Italia, en Egipto estuvo Inglaterra. Es decir, hay ahí un colonialismo desde la Conferencia de Berlín del año 1882 que se reparte a África en una serie de países que ejercen un dominio ahí y un dominio que va a ser distinto según sea el país. Argelia va a haber una guerra de independencia nacional muy potente, criminal y absolutamente con asesinatos, con ejecuciones, con tortura, que va a generar 1 millón de muertos argelinos. En Marruecos hay una monarquía que a su vez ejerce una serie de represiones contra otros pueblos de la zona, como el pueblo saharaui. O sea, hay una diversidad y una multiplicidad de elementos políticos presentes ahí, pero siempre está la mano de Occidente ahí. Francia intervino en Mali, cuando Ansar al-Dine
actuó ahí como grupo fundamentalista, cuando empezaron los Tuareg en esa zona de Mali a tratar de independizar y lograr una autodeterminación del resto de Mali. Cuando hay ejercicios militares en la zona, Francia está siempre presente. Es decir, hay una presencia occidental que genera también un caldo de cultivo especial para todos aquellos que ven una traición a los principios del Islam, por ejemplo. Claro, hablar de Liberia también, que es un país que fue formado prácticamente por esclavos negros que venían de Estados Unidos. ¿Qué tanto le importa al mundo África? Yo creo que nada. ¿Nada? Yo creo que nada. ¿Y por qué le importó sí a las naciones o a las potencias que nombradas durante una época del colonialismo y que de un momento a otro lo abandonaron? Claro, porque lo abandonan en función de una tendencia internacional. El año africano de 1960, que las propias Naciones Unidas impulsa la autodeterminación de los pueblos y la independencia. Pero hay un interés más económico que político ahí. Tú no puedes seguir sojuzgando a un pueblo porque implica una serie de presiones económicas y políticas sobre tu país, que es el caso específico de Argelia. Francia tiene una serie de influencias en Argelia, la considera una provincia francesa, de tal forma que se desencadena una guerra de envergadura que incluso fue la posibilidad cierta de que hubiese un golpe de Estado en la propia Francia, en la continental. Pero hay ahí una explotación del continente africano diversa, según sean portugueses, españoles, ingleses, holandeses, belgas. Los mayores países de Europa tuvieron presencia en África y explotaron ese continente hasta dejarlo absolutamente exhausto. Y cuando salen de ahí, la mayoría de ellos salen administrativamente con todo lo que tenían. Y salen con toda la potencia que tenían, dejando países a la deriva, o en guerras civiles, como fue el caso de Angola o Mozambique. No, para qué hablar Sierra Leona, por ejemplo. Sierra Leona, los países del África... Burkina Faso. Los países de África Occidental, principalmente los que eran de colonialismo francés, tuvieron una salida tal vez distinta a la de Argelia. Pero si tú recuerdas, la independencia de Angola y de Mozambique generó posteriormente 15 años de guerra civil, con más de 1 millón de muertos. El 10% de la población murió en Angola. Y es por eso cuando uno entiende o ve el mapa de África, el África del oeste, podríamos decir, donde está Burkina Faso, Liberia, hay tanto país, tanto estado, tanto jefe trivial, tanto señor de la guerra en esos lugares. Porque tras la conferencia de Berlín, de fines del siglo XIX, lo que se hace es un reparto de África, y se reparte en función de intereses políticos y económicos de Europa, no de los intereses de la población africana. Se divide, se limita, a mí me gusta aquí, a mí me gusta este otro, y se dejan dentro de una misma región a etnias distintas, que habían sido adversarias durante siglos. Nigeria tiene 250 etnias distintas, tiene más de 500 lenguas distintas, tiene 4 idiomas que son preponderantes en Nigeria. Lo que yo te mencionaba de Yoruba, de Igbo, de los Fulani, son absolutamente preponderantes en cada una de esas regiones. Y lo que hizo el colonialismo y las potencias metropolitanas fue cercarlas y tenerlas todas en un mismo sitio. Lo que hace, por ejemplo, España con el Sáhara Occidental, el año 1975. ¿Marruecos? Marruecos abandona el Sáhara Occidental, lo abandona en manos de Marruecos y de Mauritania y deja a la deriva a 400.000 saharauis que hasta el día de hoy buscan su autodeterminación. Los abandona literalmente. Por eso se habla de la traición de España. Un rey Juan Carlos que recién había asumido, un gobierno español que desde los socialistas hasta el Partido Popular nunca le han dado solución a eso. Se abandona a la serie de países como Chad, como Sudán, un Sudán en el norte es árabe, en el sur es cristiano, donde el sur tiene petróleo y por tanto se desencadena en guerra en función de esos intereses. África siempre ha sido un coto de caza. Y ante tu pregunta, ¿le interesa a Occidente África? En absoluto, no le interesa, a no ser que sea para esquilmarlo aún más. Uranio, diamantes, voltán, litio, enriquecerse. Volviendo a Boko Haram, este conflicto o este desorden, cierto, político estratégico que vemos en esta África subsahariana, ¿ha sido caldo de cultivo entonces para grupos extremistas y yihadistas? Absolutamente, porque hay una postura, pero no hay que olvidar nunca un tema muy importante en estos grupos fundamentalistas: su origen. Su origen siempre está en función de los intereses geopolíticos de las grandes potencias.
Boko Haram no nace de la noche a la mañana. Boko Haram tiene una historia, tiene una raíz, y que se hunde, por ejemplo, en la lejana Arabia Saudita. Arabia Saudita es el gran patrocinador y el gran creador de grupos fundamentalistas en el norte africano, en el Sahel, en Medio Oriente y en Asia Central. Todos los grupos fundamentalistas que nacen en esta zona que te menciono, el Frente al-Nusra en Siria, Al-Qaeda, Al-Sharia, Al-Shabaab, Muyao, Al-Qaeda en el Magreb, Al-Qaeda en la península arábiga, son todas patrocinadas por la doctrina principal, que es el wahabismo de Arabia Saudita. ¿Y por qué Arabia Saudita está interesada en la creación de estos grupos? Porque ejerce influencia, porque ejerce una presión, se genera como potencia hegemónica en la zona. Una monarquía de más de 80 años. Es una monarquía de 80 años, pero que hunde sus raíces hace 200 años, 300 años, 1700 y algo. Y es por eso, Pablo, yéndonos ahora al otro extremo de África, que se entiende la presencia de grupos como Al-Shabaab en Somalia, ¿cierto? Y esta matanza de cristianos en Kenia vendría siendo de raíces similares. Muy similares. Lo que pasó en Somalia con lo que pasó con esta niña en Nigeria, que es el tema que nos convoca. Muy similar. Muy similar, o sea, el actuar de estos grupos tienen esta raíz takfirí que te hablo, ¿no? Y esa raíz takfirí dice... ¿Qué es lo que es takfirí? Disculpando takfirí la significa incrédulo. Ya. ¿Ah? Son sunitas. ¿Ah? Su enemigo es los no creyentes, pero los chiitas también. Y se les llama takfirí porque es un concepto que significa incrédulo. ¿Ah? Y los otros se llaman salafistas en el sentido, o son similares, ¿no? Salafista, takfirí, Daesh, Boko Haram, son grupos que representan una misma ideología, una misma visión de mundo muy rigorista, muy principista, muy enfocado en la letra, en lo literal. Es decir, si el Corán habla de el analfabetismo, ellos dicen entonces no hay que ir a escuelas, no hay que ir a universidades y hay que atacar eso. Si el Islam dice, si el Corán dice la yihad, ellos establecen la yihad más allá de los fundamentos y de las explicaciones que los propios doctrinarios del Corán sostienen. Ellos van al extremo, siempre. No en virtud de esto. Por eso Al-Shabaab hace lo que hace, por eso Boko Haram hace lo que hace, y Al-Qaeda en el Magreb ha realizado las acciones que ha hecho en Argelia, por ejemplo, en función de eso, o las que ha hecho Al-Qaeda en la península arábiga. Perfecto. O el que ha hecho Daesh, Estado Islámico en Siria. Cada uno de ellos, el decapitar, el secuestrar a los enemigos que le impiden la consecución de objetivos políticos, es un enemigo y hay que destruirlo. Lo extraño resulta que en general no atacan los objetivos ni occidentales, ni tampoco en Medio Oriente a Israel, por ejemplo. ¿Ah? Atacan o a otros grupos islámicos o a aquellos que son más desposeídos, más pobres, más débiles. No atacan a los grandes grupos, no atacan las ciudades más grandes de Nigeria, por ejemplo. No han atacado Lagos, no han atacado la capital Abuya. ¿Y qué podrían haber intereses, grupos conformados por...? En general, más allá de ciertas acusaciones de teorías de la conspiración que suelen hacerse, lo que queda claro que el gran financista de estos grupos es Arabia Saudita. Y eso no es que se le ocurra a este analista, es en virtud de lo que se llama uno de los principios del Islam, que es la limosna, el asaque. Uno de los 5 pilares. Uno de los 5 pilares, uno de esos, ellos consiguen su financiamiento en virtud de esto, como lo ha conseguido el Frente al-Nusra o Al-Qaeda. Cualquiera de ellos. Y eso es conocido y reconocido por las agencias de seguridad y los gobiernos occidentales. Pablo, me quedan 2 minutos y medio de entrevista para cumplir el tiempo que te habíamos prometido, y me gustaría que viéramos también cómo ha sido o tu opinión de la reacción de la comunidad internacional. ¿Por qué cuando uno ve hechos menores, se podría decir, en otros países va Estados Unidos o la OTAN o las mismas Naciones Unidas, los cascos azules, a ocupar en zonas para imponer la paz? Pero cuando vemos el secuestro de 300 niñas que se ha comprobado por las que se han podido escapar, que han sido violadas, han sido vendidas como esclavos, la comunidad internacional como que solamente observa y vemos a la primera dama de los Estados Unidos con cartelitos y ahí se quedan. Y se quedan ahí porque una intervención militar de envergadura en el centro africano sería el caos absoluto. No estamos hablando de un ataque a Siria que todo Occidente, o los gobiernos occidentales, incluido Arabia Saudita, Jordania y Turquía, les gustaría derribarlo, pero aquí no se trata de derribar al gobierno nigeriano, aunque sea el más corrupto de África.
Ahí se trata de tratar de contener y detener a un grupo extremista a través de la ejecución de una fuerza conjunta que se creó con el Chad, Níger, Camerún, y se ha logrado controlarlo casi eficientemente, porque está circunscrito, porque tiene todo el apoyo de Occidente y lo pueden hacer, pero ahí no va a haber más intervención que aquellos gritos más destemplados o aquellos que vociferan respecto a al respeto a los derechos humanos, pero no frente a la violación de otros derechos humanos en otras partes del planeta. Y ahí, en los segundos que me quedan, resulta impresentable que, con todo lo que significa el secuestro de 300 personas inocentes, pero Siria ya tiene 220.000 muertos, 220.000 muertos, y la destrucción de toda su infraestructura. Es un país que está siendo conducido al desastre total, y sin embargo no vemos a Michelle Obama con un cartel que diga no sigan matando niños en Siria, o no vemos a Michelle Obama con un cartel que diga autodeterminación para el pueblo saharaui sometido por la monarquía marroquí, que es aliada de España, que es aliada de Francia, que es aliada de Estados Unidos. Entonces es el viejo y maldito juego de intereses geopolítico, hegemónico y de poder. Nigeria es el principal país productor de petróleo de África, junto con Angola. Mucho tiene que decir ese elemento. El día sábado hablábamos de Libia, de Egipto, de Argelia, de Marruecos, de Túnez con esta crisis migratoria. Hoy nos hemos hecho cargo no solamente de Nigeria, sino que de toda esta parte de la África subsahariana. Próxima vez podríamos hablar de Sudáfrica. Invitamos a Carlos Parker, que es el embajador designado. Y ¿por qué no hablar ellos tienen un problema racial también importante. Y uno de los elementos también presentes en Nigeria. El problema será una raza negra, pero hay diferencia dentro de los propios. Claro. Exactamente, entre los cristianos, los musulmanes y los animistas, es una parte religiosa, pero hay un aspecto político. El norte ha sido más segregado y económicamente débil de Nigeria. Muchas gracias, le agradecemos a Pablo Jofré, analista internacional, este tiempo, ¿cierto?, para hablar de un continente que es el continente africano, del cual muchas veces ignoramos. Si nosotros pudimos darle un minuto o un par de minutos en televisión, fueron varios más que un par, creo que la misión está cumplida. Gracias, Pablo. Gracias, Cristian, a ti. Nos vamos a la pausa, continuamos con más informaciones luego de estos comerciales aquí en el canal 24 Horas.